Un gran número de hombres persigue el éxito como si se tratara de un golpe de suerte, una conexión influyente o una idea brillante que aparece en el momento adecuado. Sin embargo, después de años de observar a los individuos más exitosos del mundo, he llegado a una revelación reveladora y liberadora. El éxito no es un enigma, no es casualidad ni privilegio, es el resultado de hábitos, de rutinas, es el total silencioso de miles de decisiones cotidianas, tomadas con propósito, hasta que se transforman en parte de quien eres. La ciencia detrás de los hábitos lo reafirma, no eres simplemente lo que piensas, sino lo que haces repetidamente, y cada hábito que desarrollas, ya sea de forma consciente o no, te lleva más cerca o más lejos de alcanzar la vida que deseas. No se trata de habilidad, sino de un enfoque estratégico. Si logras comprender cómo estructurar tus hábitos, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en una casi certeza, porque el individuo que controla sus hábitos, controla su futuro. El primer paso para implementar la ciencia del hábito y crear una vida verdaderamente exitosa es aceptar una realidad que muchos evitan reconocer. Los resultados que obtienes no son producto de tus intenciones, sino de tus sistemas. Puedes establecer metas altas, tener sueños ambiciosos y sentir una motivación constante, pero si tus hábitos no están en sintonía con esa visión, es probable que fracases. Esto se debe a que el cerebro humano responde no a lo que deseas, sino a lo que haces repetidamente. Lo que haces continuamente se convierte en automatismo, en parte de tu identidad y, en efecto, en tu destino. Muchos hombres se encuentran atrapados en un ciclo, se inspiran, establecen un objetivo, intentan mantenerlo a base de fuerza de voluntad, pero terminan fallando. En consecuencia, se sienten culpables, se frustran, se cuestionan y se paralizan, pero la verdadera dificultad no radica en su deseo, sino en que nunca establecieron un sistema que garantizara el resultado esperado. Porque el hábito actúa como una palanca. Una vez que se establece, no necesitas reflexionar, simplemente actúas, y si realizas lo correcto cada día, el éxito ya no depende de la motivación, sino que se vuelve una consecuencia automática. Según la ciencia, cada hábito tiene 3 elementos: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es el estímulo que inicia la acción, la rutina es el comportamiento en sí, y la recompensa es lo que tu mente percibe como beneficio. Para establecer un nuevo hábito, es fundamental dominar 3 etapas clave. No es suficiente con simplemente afirmar que te levantarás temprano o que vas a entrenar. Debes determinar qué señal provocará la acción que deseas, cuál será la rutina que seguirás y qué recompensa inmediata recibirás, de modo que tu mente desee repetir ese comportamiento. Por ejemplo, si decides sumar la lectura a tus mañanas, no te limites a decir que leerás más. En su lugar, planifica tu nuevo hábito. Coloca el libro sobre tu almohada cada noche para que sea lo primero que veas al despertar, lo cual servirá como la señal. Luego, establece una regla concreta, como leer únicamente 5 páginas, que constituirá la rutina. Por último, asocia este hábito con algo positivo, como disfrutar de una taza de café que te prepararás solo después de haber leído. Esa será tu recompensa. Si logras seguir esta secuencia durante 21 o 30 días sin interrupciones, ese hábito dejará de requerir fuerza de voluntad y se convertirá en algo automático y natural en ti. Sin embargo, el aspecto crucial es comenzar con cambios pequeños y manejables. Al inicio, lo que realmente importa no es el efecto, sino establecer un ritmo y crear repeticiones que enseñen a tu mente a mantener un compromiso contigo mismo. Una vez que tu cerebro reconozca que estás logrando la acción de forma constante, comenzará a integrarlo en tu identidad, de tal manera que dejarás de ser alguien que intenta ser disciplinado, y te convertirás en una persona disciplinada. Este primer paso es fundamental, porque el éxito sostenible no se logra a través de acciones aisladas, sino mediante sistemas que se mantienen en el tiempo. Si decides hoy dejar de depender de tus emociones y comienzas a diseñar tus hábitos de manera intencionada y consciente, estarás más cerca de alcanzar el éxito que la mayoría, que aún piensan que desear es suficiente.
El segundo componente de esta fórmula basada en la ciencia del hábito es forjar deliberadamente una identidad poderosa. Tus hábitos no se mantendrán gracias a la motivación, sino por la coherencia que surge de cómo te percibes a ti mismo. Muchos fracasan en sus rutinas porque actúan como si quisieran cambiar, pero piensan como quienes creen que no pueden lograrlo, y este conflicto interno mina todo progreso. El hábito más sólido no es necesariamente el que sigues con disciplina, sino el que está alineado con tu percepción de ti mismo. La ciencia lo explica claramente: cada acción que realizas es un voto hacia tu identidad. Así, si te levantas temprano, estás reforzando la idea de que eres alguien que se levanta temprano. Si decides entrenar, aunque no tengas ganas, te estás afirmando como alguien que actúa sin excusas. Cada elección, por insignificante que parezca, se convierte en una afirmación silenciosa de lo que haces. Por eso, es más relevante tener claridad sobre tu identidad que simplemente mantener la disciplina. Y aquí está la clave: no necesitas esperar a sentirte como esa persona para actuar como tal, debes comenzar a comportarte como ella para transformarte en ella. No aguardes a sentirte seguro para actuar con regularidad. No esperes a ver resultados para creer en tus capacidades. El orden debe ser inverso. Primero das el paso, aunque tu mente esté llena de dudas, y con la repetición, una nueva identidad comienza a forjarse, similar a un árbol que se fortalece con cada riego. Cada acción que tomas desde esta nueva perspectiva hace que esa versión de ti se robustezca. Sin embargo, es crucial que esta identidad no sea ambigua, debe ser precisa. Tienes que tener claridad sobre la clase de hombre en el que deseas convertirte. Si te defines como un hombre enfocado, hoy mismo aparta las distracciones. Si te das como un hombre saludable, cuida tu alimentación desde este instante. Si te ves a ti mismo como disciplinado, sigue tu rutina hoy, no mañana ni cuando te apetezca. El día de hoy es donde siembras la semilla y, si la alimentas adecuadamente, en el futuro, lo que hoy te cuesta se transformará en parte de tu vida cotidiana. Cada fallo no es simplemente una pérdida de tiempo, estás reafirmando una identidad que no deseas. Te estás diciendo que aún no eres ese hombre, pero cada pequeña victoria, aun si es mínima, impulsa tu mente hacia una percepción más elevada de ti mismo. Ahí es donde la ciencia de los hábitos se convierte en una fuerza poderosa. No solo cambias acciones, sino que moldas tu carácter, creando una versión de ti mismo más fuerte, más confiable y más coherente. En lugar de decir que intentarás, afirma que así eres ahora y actúa en consecuencia, porque cuando tus acciones reflejan tu identidad, ya no necesitas disciplina, solo despiertas y avanzas, porque no estás pretendiendo ser alguien diferente, sino que regresas a tu verdadero ser al no permitir que la duda sobrepase tu resolución. Así es como se logra, mediante pequeñas acciones intencionadas y una identidad que no se compromete, surge la esencia del real éxito. El tercer enfoque para dominar esta fórmula, según la ciencia de los hábitos, es deshacerse de la mentalidad absolutista. Esta forma de pensar es un gran obstáculo para un progreso sostenible. Implica la creencia de que si no puedes hacerlo perfectamente, no vale la pena intentarlo, que si no completas la rutina, es mejor no hacer nada, que si un día fallas, has arruinado todo. Esta mentalidad es un veneno que socava tu disciplina. Cada error se convierte en una razón para detenerte, convirtiendo cada desliz en una sentencia, cada tropiezo en una rendición disfrazada. Sin embargo, la ciencia de los hábitos sostiene lo contrario. Lo que verdaderamente importa no es ser perfecto, sino ser constante. Se trata más de cuántas veces regresas al sendero que de cuántas fallas acumulas. Un mal día no aniquila un hábito, lo que realmente lo destruye es conectar ese mal día con otros 5 días en los que piensas que ya no tiene sentido continuar. Debes liberarte de esa noción rígida y permitirte avanzar con lo que tienes, ya sea imperfecto o no ideal. Cada vez que decides hacer algo, sin importar lo pequeño o incompleto que sea, estás ganando terreno, afirmando tu identidad y fortaleciendo tu disciplina. La excelencia no se forja a partir de acciones perfectas, sino de pequeñas acciones continuas que no cesan.
El individuo que triunfa no es aquel que nunca tropieza, sino el que nunca se rinde del todo. Es quien se presenta una y otra vez, incluso en circunstancias difíciles, sin un buen descanso o en momentos de desánimo. Comprende que incluso un paso débil es preferible a quedar inmóvil. La fuerza del hábito radica en la regularidad, y cada vez que mantienes el hábito vivo, aunque sea en parte, proteges el ritmo y salvas la estructura que tanto esfuerzo te costó edificar. Permítete ser flexible en la forma, pero firme en la intención. Si no puedes completar todo tu entrenamiento hoy, haz la mitad. Si no logras leer 1 hora, dedica 5 minutos a la lectura. Si no puedes escribir una página, escribe al menos una frase. No lo hagas solo por el contenido, sino por el mensaje que envías a tu cerebro. Hoy tampoco me rendí. Y esa repetición, por más nimia que parezca, va reprogramando tu mente para mantener el hábito a largo plazo. Porque quien repite, aunque sea en pequeña escala, mantiene viva su identidad y esa identidad es lo que verdaderamente importa. No subestimes el poder de lo sencillo, no menosprecies los pequeños logros. Cada acción, cada gesto disciplinado, por pequeño que sea, constituye una inversión directa en tu nueva versión. Cuando esta versión se fortalezca lo suficiente, dejarás de depender de la perfección, porque aprenderás que no es la cantidad, sino la constancia lo que cuenta. Al final, el éxito no reside únicamente en la meta alcanzada, sino en tu capacidad para seguir avanzando cuando otros desisten por no haber logrado correr. Y tú, que estás leyendo estas palabras, no buscas excusas, sino estructuras, constancia y un cambio auténtico. Por lo tanto, realiza lo que esté en tus manos hoy, hazlo con dedicación y firmeza. Esa elección, aunque no sea perfecta, es precisamente lo que te convertirá en alguien imparable. El cuarto paso para dominar la fórmula del éxito, según la ciencia del hábito, implica crear un entorno que te apoye en lugar de obstaculizarte. Puedes tener la motivación más fuerte, pero si te rodeas diariamente de distracciones, ruidos y tentaciones, a un clic de quienes no viven como deseas vivir, estarás intentando escalar una montaña llevando piedras que tú mismo decidiste cargar. Eso no es disciplina, es agotamiento, es un sabotaje disfrazado de autosuficiencia. Tu entorno influye en tu comportamiento más de lo que imaginas, no porque seas débil, sino porque eres humano y tu cerebro reacciona a lo que te rodea. La decisión más impactante puede desvanecerse si te expones continuamente a estímulos que la desafían. La ciencia del hábito enfatiza que no debes depender únicamente de tu fuerza de voluntad. Necesitas diseñar un entorno que te impulse en lugar de que te frene. Debe facilitar la adopción de hábitos en lugar de dificultarlos, recordándote quién eres cada vez que correspondas a olvidarlo. ¿Cómo puedes lograr esto? Inicia eliminando las fricciones. Si deseas leer más, coloca el libro sobre la almohada cada noche. Si te propones comer mejor, evita comprar aquello que te hace caer en tentaciones. Si planeas hacer ejercicio al levantarte, deja tu ropa preparada la noche anterior. Para poder trabajar con concentración, apaga notificaciones y coloca tu teléfono en otra habitación. También es importante que mantengas tu espacio limpio y reduzcas decisiones triviales. Cada elección consume energía, y tu autodisciplina no debería depender de tomar buenas decisiones continuamente. Debería fluir espontáneamente de un entorno que facilite el camino correcto. Más allá del espacio físico, examina tu entorno social. ¿Quiénes están a tu alrededor? ¿Quién te aplaude cuando decides abandonar tus metas? ¿Quién te dice que no pasa nada cuando rompes con tu rutina? ¿Quién hace que lo desordenado, la mediocridad y la desconexión se sientan normales? Tu entorno no se limita a tu hogar, sino que también incluye tus interacciones diarias. Si continuamente escuchas mensajes que chocan con lo que pretendes construir, terminarás sintiéndote derrotado, no por falta de capacidad, sino porque te enfrentas solo a un campo minado. Rodéate de estructura, de exigencia y de ejemplos positivos, incluso si son virtuales, como este video. Cada mensaje que recibes, cada imagen que visualizas y cada hábito que observas influyen en ti.
Si eliges rodearte de personas disciplinadas, enfocadas y comprometidas, comenzarás a adoptar esa mentalidad. Sin darte cuenta, esto te impulsará, te recordará tus objetivos y te levantará. Si este video te está ayudando en ese sentido, suscríbete ahora, no solo porque quieras un número más, sino para enriquecer tu entorno, obtener un estímulo adicional y tener un recordatorio constante de que no estás solo, junto con una dosis semanal de estructura, dirección y claridad. Si deseas fortalecer este paso, deja en los comentarios la frase que definirá tu entorno desde hoy: mi espacio trabaja para mí y no en contra de mí. Escríbela, léela, repítela y conviértela en realidad. Porque cuando tu entorno se alinea, tu éxito se acelera. El quinto paso para dominar la fórmula del éxito a través de la ciencia del hábito es asimilar el poder de la repetición silenciosa. En un mundo que valora lo visible, lo inmediato, lo viral y lo cuantificable, hemos olvidado que las transformaciones más profundidades suceden lejos de los focos, en la rutina diaria, en actos que no son celebrados ni grabados y que pasan desapercibidos, pero que eliges llevar a cabo una y otra vez, aunque parezcan monótonos, aunque no veas resultados inmediatos, aunque no tengas motivación, porque es en esos momentos donde verdaderamente construyes tu carácter. El hábito no se forma en el instante en que decides hacer un cambio, sino que se establece en el día 37, cuando la emoción se ha desvanecido, cuando no hay nadie impulsándote a recordar tus inicios, y cuando todo en tu interior anhela un descanso, pero tú optas por seguir adelante. Ahí es donde sucede la verdadera transformación, pues ya no actúas movido por el entusiasmo inicial, sino que te mueves por una estructura sólida. Esta distinción es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes efectivamente logran sus objetivos. La ciencia respalda esto: cada vez que realizas una acción, refuerzas una conexión neuronal, lo que hace que dicha conexión se torne más ágil, automática y sencilla. Es similar a la idea de tallar en piedra. Al principio, es un desafío, pero con cada repetición la marca se profundiza, hasta que, sin pensarlo, un día actúas de manera natural. Ese día no solo transforma tu conducta, sino que redefine quién eres. Ya no necesitas recordarte a ti mismo a quien aspiras ser, porque ya lo has conseguido. El hábito se ha integrado a tu ser. No obstante, para llegar a esta etapa, es necesario atravesar un periodo crucial: el estancamiento. Este es el momento en el que has comenzado un camino, pero aún no observas cambios significativos, donde la emoción se ha disipado, pero la presión se mantiene, donde tu cuerpo se resiste, tu mente se dispersa y el entorno te desafía. Muchos desisten en este punto porque no comprenden que esta fase no es un obstáculo, sino una parte integral del viaje, una prueba que divide a quienes estaban simplemente entusiasmados de aquellos que están verdaderamente dedicados. Tu reto no es evitar esta meseta, sino más bien enfrentarte a ella, mantener la constancia, repetir cada día. No es necesario sentir para actuar, simplemente necesitas actuar para reencontrar esas sensaciones. La confianza se restablece cuando te demuestras a ti mismo que puedes permanecer tranquilo incluso en medio del tedio, que puedes avanzar sin esperas de reconocimiento, que puedes laborar en silencio sabiendo que el resultado llegará, no porque lo aguardas, sino porque lo estás creando. Este proceso no presenta atajos ni encantos, sino que requiere repetición y rutina, y esa acción diaria se convierte, con el tiempo, en el cimiento de una nueva vida. Por lo tanto, no subestimes el valor de un día más, un compromiso más, de una pequeña victoria sostenida en la ausencia de testigos, porque al repetir algo lo suficiente, tu mente deja de cuestionarlo, simplemente lo realiza, lo asimila, lo lleva a cabo y ese instante, aunque no sea celebrado por nadie, es el momento en que te transformas. Porque el individuo que persiste sin rendirse, sin hacer ruido ni buscar atajos, es el que inevitablemente alcanza sus metas. Así, el sexto pilar para dominar la fórmula del éxito, de acuerdo con la ciencia del hábito, consiste en saber manejar tus emociones como señales, y no como imperativos. Si esperas a sentirte motivado para actuar, el fracaso está asegurado. Si dependes de esa motivación para comenzar, te quedarás atascado.
Si condicionas tu autodisciplina a tus estados anímicos, estás cediendo tu destino a algo inestable, cambiante e impredecible. Ese es el error que comete un sinfín de personas a diario, dándole primacía a su estado emocional momentáneo, lo cual hace que lo urgente siempre opaque lo realmente importante, que lo cómodo prevalezca sobre lo correcto y que los sueños se extingan no por falta de potencial, sino por una obediencia excesiva a la emoción. La neurociencia ya ha establecido que las emociones son impulsos eléctricos, resultado de estímulos tanto internos como externos que varían cada instante. Lo que experimentas son reacciones, no verdades absolutas, son comunicaciones, no imposiciones. Si logras observar estas reacciones en lugar de simplemente seguirlas, adquieres poder. Si puedes reconocer tu pereza y decir, aquí está de nuevo, pero te das cuenta de que no te domina, has comenzado a progresar. Si eres capaz de sentir tu ansiedad y, aún así, te sientas a escribir, decidas dar un paseo o apagues la pantalla, estás estableciendo un nuevo comportamiento. Tu mente aprende a través de la repetición, pero también mediante la toma de iniciativa. Si actúas de manera proactiva, aun cuando las emociones positivas no estén presentes, tu mente se ajustará a ello, te seguirá y te empleará respeto. El hábito más impactante que puedes cultivar no consiste en correr a diario, ni en meditar 1 hora, ni en leer 50 libros al año, se encuentra en la capacidad de actuar con calma cuando careces de motivación. Se trata de moverte sin rencores y de seguir tu rutina, aunque sientas que carece de lógica. En esos instantes, no solo construyes un hábito, estás forjando libertad. Dejas de ser cautivo de tus emociones y comienzas a cuestionar tus deseos, optando por un compromiso. Esa es la línea que separa al aficionado del profesional. El aficionado actúa cuando siente inspiración, el profesional se mueve porque ha establecido un sistema, porque ha tomado una decisión, porque sus compromisos son más significativos que su estado emocional. Puedes lograrlo, pero necesitas desvincularte de tus emociones. No eres tu pereza, ni tus dudas, ni tu ansiedad. Eres quien decide cómo responder ante ello. Si optas por actuar diariamente, independientemente de cómo te sientas, estarás liberándote de una cárcel invisible. Empieza hoy mismo, a pesar del cansancio, aunque no percibas resultados, y aunque parezca que no vale la pena, porque sí importa. Cada acción disciplinada es un ladrillo, y cada ladrillo que coloques hoy, aun con inseguridades, es un paso más en la edificación de una vida robusta. Esta vida no se basa en el estado emocional, sino en el carácter, y el carácter se forja al sentir todo y seguir adelante, sin excusas ni dramatismos, con una convicción discreta. Si tú decides actuar, tus emociones seguirán. Si ellas deciden por ti, tu vida quedará estancada, y no estás aquí para detenerte, sino para construir, sin importar lo que ocurra. La séptima clave para comprender la fórmula del éxito fundamentada en la ciencia del hábito es aceptar de manera madura que los resultados que anhelas no son el fruto del azar, sino que son el resultado de principios matemáticos. Esta comprensión altera permanentemente tu forma de actuar. Mientras continúes pensando que el éxito depende de la inspiración, la suerte o de algún tipo de alineación cósmica, estarás a la espera de señales, momentos óptimos, validación externa o esa motivación excepcional que nunca aparece. En el instante en que te percatas de que tu éxito es, en realidad, una ecuación que se basa en la repetición, la consistencia y el tiempo, todo cambia. Dejas atrás las improvisaciones y comienzas a actuar con un propósito claro. Esto es lo que destaca la ciencia del hábito. Cada resultado que tienes en el presente es el reflejo de las acciones más pequeñas que has acumulado. No se trata solo de lo que hiciste ayer, sino de lo que hiciste a lo largo de semanas, meses y años. Por este motivo, no se trata de tener días extraordinarios, sino de evitar días en los que no avanzas. Un hábito débil que se repite cada día genera un resultado significativo, mientras que un buen hábito que se abandona esporádicamente pronto se debilitará hasta desvanecerse. La matemática es sencilla. La acción continua multiplicada por el tiempo produce una nueva identidad, y esa identidad, a su vez,
genera logros sin necesidad de esforzarse excesivamente. Muchos subestiman este aspecto, piensan que fallar un día no tiene consecuencias, que una omisión es simplemente un descanso, o que una interrupción en su rutina no tiene efectos. Sin embargo, cada interrupción manda un mensaje. Comunica a tu mente que tus compromisos son flexibles, que tu determinación es débil, y tu mente, a su vez, responde con menor energía, menos enfoque y menos respeto. Por eso, el éxito no radica en realizar hazañas extraordinarias, sino en llevar a cabo tareas simples con una regularidad tan constante que tu mente ya no debate, solo ejecuta. Considera a cualquier persona exitosa que admires. ¿Qué tienen en común? No son talentos excepcionales ni poseen una inteligencia sobresaliente. Lo que los distingue es una estructura mental que se basa en hábitos estratégicamente diseñados y aplicados con una devoción casi religiosa. Saben lo que hacen cada mañana, son conscientes de que no se trata de negociar, de hacer más, sino de repetir lo esencial una y otra vez, aunque resulte monótono, aunque nadie lo note, aunque parezca trivial. Ellos comprenden que la repetición no es aburrida, sino sagrada. La ecuación del éxito es infalible. Si haces lo correcto todos los días, los resultados eventualmente aparecerán. Tal vez no sea cuando tú lo deseas, pero llegarán. Estás cultivando en un suelo fértil y aunque el progreso sea lento, siempre recogerás lo que has sembrado. Por eso, tu responsabilidad no radica en ser perfecto, sino en ser constante. Es fundamental dejar de actuar por impulso y comenzar a trabajar con un enfoque metódico y científico. Si decides adoptar esta mentalidad, la fuerza de voluntad no será necesaria cada día, solo necesitarás recordar la fórmula, repetir la acción y mantener el sistema. La clave entre un sueño frustrante y un logro real no está en el deseo, sino en los hábitos que practicas. Respetando y repitiendo esos hábitos, y defendiendo el proceso, podrás alcanzar el lugar que has señalado como tu meta, sin ruido, sin drama, sin suerte, solo con honestidad y disciplina. El octavo principio para dominar la fórmula del éxito a través de la ciencia de los hábitos implica aceptar una verdad que es tanto difícil como liberadora: todo lo que no se mide se pierde. No importa cuán concentrado pienses que estás o cuán comprometido digas ser, si no mantienes un registro claro y objetivo de tus hábitos, estarás avanzando a ciegas. La investigación sobre el comportamiento humano es clara: lo que se mide, mejora, porque al medir, lo que deseas se convierte en real, trasciende la mera intención y se establece como evidencia tangible. Cuando anotas tus progresos, cuando llevas un conteo de los días exitosos, tu mente comienza a identificar patrones, y esto genera un ciclo positivo que, al repetirse, se traduce en impulso y refuerza tu identidad. Si no realizas un seguimiento, caes en la trampa del autoengaño. Tal vez pienses que estás progresando porque te sientes bien, pero las emociones no siempre reflejan la acción. Hay días en que puedes sentirte motivado sin haber hecho nada y otros en que te sientes exhausto después de haber trabajado duro. Sin un registro, no podrás distinguir entre ambos. Si no supervisas tus acciones, te será difícil saber si estás avanzando o simplemente sobreviviendo. Este es el terreno donde surgen excusas disfrazadas de percepciones. La forma de medir un hábito puede ser tan simple como usar papel y lápiz, una hoja impresa, una aplicación básica, o simplemente una marca en un calendario. No necesitas tecnología sofisticada, solo la intención diaria y una visión clara de lo que realizaste hoy, mañana y en el pasado. Cuando observas una cadena de hábitos cumplidos, algo en ti dice que no debes romper eso, y este pensamiento, aunque simple, es poderoso. Puede salvarte de perder semanas de esfuerzo, impulsarte cuando no tienes ganas y mantener tu avance en momentos de duda. Medir tus hábitos te ofrece una perspectiva clara y de esta forma puedes identificar si realmente estás dedicando tiempo a lo que es importante o si solo estás ocupado con tareas que no tienen sentido. Esto te obliga a revisar, ajustar y mejorar tu enfoque, porque el éxito no se trata solo de repetir acciones, sino de hacerlo con una conciencia plena, construyendo sobre evidencias, no sobre deseos.
Cuando utilizas la medición como un recurso de autocontrol, te conviertes en alguien excepcional, una persona que sabe lo que hace cada día, con cada acción y hábito. Hazlo sencillo, hazlo visual y hazlo diario, y lo más importante, hazlo un ritual sagrado. Tu planificación, tu tabla de seguimiento no son un juego, son el mapa que guía tu transformación, y si respetas cada una de esas marcas, cada progreso y cada confirmación que demuestre que nunca te rendiste, entonces estarás cultivando algo más fuerte que un simple hábito. Estarás fomentando la responsabilidad personal que, hermano, es la base fundamental de toda libertad. Quien mide, mejora, y quien mejora día tras día, aunque solo sea un 1%, acaba viviendo una vida que muchos solo pueden soñar, no por ser más talentoso, sino porque entendió lo que estaba construyendo y se aseguró cada día de que su edificio no solo creciera, sino que tuviese cimientos firmes, cuantificables, claros y verificables. El noveno principio para dominar la fórmula del éxito a través de la ciencia de los hábitos es comprender que tus hábitos no solo moldean tu presente, sino que silenciosamente están definiendo tu futuro. Esto no se refiere a conceptos abstractos o a un futuro vago, sino a la realidad de que cada acción que repites hoy, cada decisión que tomas, cada rutina y patrón mental que mantienes, está edificando la vida que inevitablemente experimentarás en 6 meses, 1 año o 5 años. El futuro no es un misterio, es un reflejo de lo que estás haciendo ahora mismo, en este preciso momento, y en lugar de ser motivo de temor, debería ser tu mayor fuente de poder, porque significa que no estás condenado a repetir la historia del pasado. Esto indica que no es necesario aguardar un golpe de suerte, la validación de otros o un suceso sorprendente para cambiar tu rumbo. Simplemente, debes analizar con una honestidad radical tu vida cotidiana y formularte una pregunta sencilla, contundente y decisiva. ¿Me estoy acercando o distanciando del hombre que deseo ser? Muchos hombres no se hacen esta pregunta y viven inmersos en la prisa del día a día, en la presión de la hora, buscando escapar del presente a través de placeres inmediatos. Se convencen con frases como, lo haré más tarde, mañana empiezo, solo es un día más. Pero un día adicional es otra carga que se suma al monumento que están levantando, y ese monumento se convertirá en su realidad, sin importar su deseo. La ciencia del hábito lo respalda. Tu mente no diferencia entre acciones vitales y triviales, únicamente entiende lo que repites y refuerza lo que mantienes. Así que cada pequeña decisión que tomas hoy, ya sea levantarte o quedarte en la cama, leer o distraerte, hacer ejercicio o posponerlo, actuar o procrastinar, no es solo una elección aislada. Es una guía directa hacia tu futuro, una semilla que plantas en un suelo fértil, y eventualmente, esa semilla dará fruto, para bien o para mal. Pregúntate seriamente qué versión de ti estás cultivando con tu rutina actual, qué futuro estás tejiendo sin ser consciente, qué tipo de hombre estás esculpiendo a partir del conjunto de hábitos que repites de manera automática cada semana. Si la respuesta no te satisface, no es momento de afligirte, es momento de ajustar. Es tiempo de decidir que no dejarás que el futuro se forme por inercia, sino que lo diseñarás con propósito. Esto no requiere cambios drásticos, tan solo consiste en ser constante en las pequeñas acciones. Porque cada hábito, cada microacción, cada decisión reiterada con intención afirma tu visión, es una declaración silenciosa de que no vas a dejar que el azar dirija tu existencia. Te propones esculpirla, moldearla, día tras día, repetición tras repetición. Y un día, sin que te des cuenta, despertarás en la vida que anhelabas, no porque surgió de manera mágica, sino porque la edificaste paso a paso, sin rendirte, sin alardes, sin aplausos, solo tú, tus hábitos y una certeza irrefutable. Tu futuro no se espera, se entrena. El 10º y último paso para dominar la fórmula del éxito, según la ciencia del hábito, es aceptar que eres el total arquitecto de tu destino, no en parte, no con ayuda externa, no solo en los buenos momentos, siempre. Eres el creador, el constructor, el único responsable de lo que estás haciendo, y la herramienta con la que redactas tu historia no es la motivación, ni el talento, ni siquiera las oportunidades que te rodean, sino tu capacidad diaria de repetir lo correcto hasta que se vuelva inevitable.